Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo una... Me caigo, sí, me caigo. ¿Viste que me iba a pasar lo de Carlos? No me hagan correr porque me caigo. De emoción. Sí, sí, falta. Estamos descontracturando así un poco. Si corremos una y nos sentamos las dos en una. ¿Para que acá? No hay mucho lugar por eso. Estoy de acuerdo. Vení. Acá. Es muy buena esta parte. Ahí está, ahí está. Habíamos ensayado todo menos la silla. Ahí está. Bueno, sí, yo tengo una pregunta para... Sí. Bueno, te quería, para Mirta es la pregunta. No sé si, como pasó muy rápido, no sé si fijé bien o no, pero cuando hicieron el dosaje de la titulación del inhibidor en el paciente, en el primer paciente, me llamó la atención que les da más baja la titulación con sustrato cromogénico que con el método de coagulación. Y me gustaría saber si ustedes tienen alguna especulación al respecto. Espérate. Porque además, no sé si también, creo que vos dijiste que el método cromogénico se estima de que es un método más sensible. Entonces, si es más sensible, ¿por qué da el otro más alto? Esa sería la pregunta. Es lo que dio. Lo hicimos varias veces. El paciente no leyó los libros, pero sí, nos dio así. Igual, en realidad, cuando vos haces un inhibidor, lo que estás viendo es, o estás midiendo es el 8, que no es el del paciente, sino es un 8 común y corriente, digamos. En realidad dio alto en los dos, ¿no? Pero la verdad no tengo una explicación. Porque nosotros veíamos eso allá lejos y hace tiempo, pero estaba relacionado con la presencia de anticoagulante lúpico Claro. asociado. Sí. Pero no parecería ser el caso No. de este paciente, supongo que lo descartaron eso. Sí, no. Gracias. Mirta, ¿puede ser que metodológicamente esto que explicaste, que el cromogénico necesita más tiempo de incubación como en 2 etapas, eso distorsione el resultado inhibidor? Otros dosajes que tenemos coinciden bastante por cromogénico. Sí, no. Y además es lo que te digo, el 8 no es el del paciente con el que yo voy a enfrentar. Pero bueno, dio eso, lo repetimos, como dio alto, igual. Los títulos, cuando nosotros hicimos un seguimiento de varios pacientes, más de 100 pacientes, los valores son muy semejantes. El problema está si hay en esos casos era si había un efecto de interferencia que se manifiesta sobre la coagulación y no sobre el cromogénico. Nadie pregunta, pero yo voy a comentar, porque me guardé la clínica de la madre. La madre y la tía de estos chicos son sangradoras a morir. Y recién consultaron cuando la primera vez en el 2007, cuando ella ya había sido madre. Es llamativo. Tuvo hemorragia, tuvo 2 abortos espontáneos con hemorragia
3 partos, 2 de los cuales sangró. Más del 70% de las extracciones dentarias que había tenido sangraron durante 15 días. Menstruaciones abundantes, más o menos controladas con anovulatorios. La verdad que creo que tiene que ver con que su hermana era 2N, es 2N, y portadora de hemofilia. Y está esa cuestión cultural que si mi hermana menstrua 7 días, y yo también, y mi mamá también, y sigamos, y me la aguanto. Pero realmente son muy, muy sangradoras. Bueno, yo me voy a copiar de Analía, que no dijo algo. Y bueno, cuando mostré el trabajo de Canadá, en los pacientes discrepantes, no es que a todos les cambiaron la medicación, sino que los médicos volvieron a ver las historias clínicas y supongo que ese que tenía 40, que pasó a 6, cambiaron, aumentaron la dosis de factor 8 y también los trataron con desmopresina algunos. Y ellos querían ver si no había un radio que, o sea, mayor de 2 o de 2 a 3,5 por ahí, que ya haciendo ese radio vos podrías saber si tendrías que cambiar el tratamiento, pero bueno, no encontraron una correlación para eso. Todos sabemos, no todos tenemos disponibilidad del método cromogénico, y en qué caso sí o sí yo tengo que dosar un paciente de estos con discrepancia, que vos decís sí o sí hay que conseguir dosar un método cromogénico. Y yo creo que cuando el fenotipo es que no coincide con el dosaje de coagulométrico y los médicos necesitan un valor de factor 8 para pedirle generalmente a la obra social que les dé la medicación. Entonces, cuando el fenotipo no coincide o con la categoría o con el dosaje de factor 8 si fuera normal, ahí habría que tratar de buscar un cromogénico para poder hacer que el paciente pueda estar tratado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Para Mirta. ¿Se escucha? En el trabajo de Kitchen que vos mostraste y el paciente que hiciste referencia tenía, yo no sé si entendí bien, tenías alrededor de 100% de coagulante y 10% de cromogénico. Y era un paciente con clínica de hemofilia. ¿Y cómo llegaron, cómo se sospechó? Porque entonces podríamos pensar, casi todos hacemos factor 8 coagulante. Entonces, ¿cuántos nos estamos perdiendo que pueden ser estas formas lábiles que evidentemente el ensayo del cromogénico refleja, entiendo yo, que más lo que ocurre a nivel fisiológico, a pesar de ser un ensayo relativamente difícil de entender cómo puede ser mejor reflejo de lo fisiológico, ¿no? ¿Hay registro? ¿Hay experiencia? No, mira, ese trabajo y otros trabajos donde también en Estados Unidos, que el 8 les da normal y el paciente tiene fenotipo de sangrado y que dice el médico que no le puede dar factor 8 porque cuando pide factor 8 le da normal. Y hasta que no le hicieron el cromogénico, pero bueno, tiene una característica el paciente, por eso como Analía, cuando Analía busca y busca qué le pasa al paciente porque la clínica es así, pero en realidad si no tendríamos que hacer todo. Igual también hay discrepancia inversa, ¿no? Puede ser que el cromogénico de más. No, en realidad es un comentario a lo que decía Fabiana, y coincido que el tema es buscarlo cuando hay una discrepancia entre el laboratorio y la clínica. También hay que tener presente que no todos los reactivos de APTT y todos los sistemas de APTT son sensibles, entonces, qué sé yo, me acuerdo que una vez estaba en un curso, comentaba un médico de Chile justamente,
que habían hecho la determinación por guardia y les daba normal, y cuando llegó al laboratorio de ellos al día siguiente, el mismo paciente tenía 30%. Y lo reactivo daba normal. No, pero quería hacer un comentario con respecto a lo que decía Fabi, de si es más si refleja más la fisiología. No, el tema está en el tipo diferente de, no sé si ustedes que son las que trabajan más en eso, Liliana, en el defecto. Es mejor para detectar un tipo de defecto y es un tipo es decir, el coagulante es mejor para detectar una alteración que esté a nivel de la región de donde activa trombina o la interacción con los factores, y el cromogénico es mejor cuando hay inestabilidad porque le da tiempo a que esa molécula que es inestable en el periodo de incubación baje la actividad, es así. Sí. Pero no es que uno refleja mejor lo fisiológico. E incluso en este este trabajo, tipo de modificación. Sí. Bueno, yo esta clase que se la di 1000 veces a mi marido, me dice, ¿y cuál es el factor 8 que tiene el paciente? Bueno, no sé cuál es, o no se sabe bien cuál es. Y lo que decían en el trabajo es que también el problema sería cuando el factor 8 da bajo por coagulométrico, lo catalogan de hemofilia, y todavía quizás sea hasta peor, ¿no? Y porque el cromogénico sí es normal, en estas hemofilias B que se están describiendo ahora, el cromogénico da más alto y los pacientes no tienen clínica y hace años que están catalogados como hemofilias B no severas. Bueno, estaremos viendo en estos tiempos, no sé. Un comentario es también tener en cuenta que cuando uno hace diagnóstico de un paciente con hemofilia que no tiene antecedentes familiares, es absolutamente real que todos disponemos del coagulométrico, y el tener el diagnóstico de un paciente con hemofilia severa ya, digamos, no nos impone esta necesidad de hacer un coagulométrico, un cromogénico. Y sí se nos plantea cuando existe esta disociación entre el dosaje que nos permitió encasillar al paciente en una severidad, sea moderado o leve, y la presencia de los sangrados que se van a presentar quizás de una manera más temprana a la que nosotros definimos en general que deberían presentarse. El tema es que quizás si uno pudiera hacer en los pacientes con hemofilia no severa, sobre todo los pacientes con hemofilia moderada, uno quizás podría anticiparse a definir un diagnóstico de severa que nos permita iniciar un tratamiento de profilaxis antes de que el paciente consulte después de su cuarto evento de martrosis a los 2 años, en donde claramente el comportamiento que nosotros vamos a definir en ese paciente con hemofilia moderada es de un fenotipo severo, pero como bien dice la palabra, fenotipo viene de yo tengo que esperar que el paciente sangre y tenga manifestaciones frecuentes para decir este fenotipo no se condice con el valor o el dosaje de factor 8. De todas maneras, nosotros sabemos que hay alrededor de 20% de pacientes con hemofilia moderada puntualmente que se van a comportar como un fenotipo severo. No sabemos si todos, el 50% o una minoría de esos pacientes probablemente tengan un cromogénico que sí les dé en menos del 1% y no en un 2% o 1.5% con el coagulométrico que nos dé a nosotros. También lo sospechamos cuando el paciente tiene un valor de 15 o 20%, que otra vez un paciente por definición con esa hemofilia no debería tener eventos articulares a temprana edad o ante mínimos traumatismos, y sin embargo, si yo tengo un niño que en la primera infancia comienza a tener esos eventos, y uno debería sospechar que algo puede estar pasando, a veces se puede hacer un dosaje cromogénico y volver a recategorizar el paciente, que ahora en lugar de ser un paciente con hemofilia leve, es un paciente con hemofilia moderada y se ajusta más a la clínica o al fenotipo que nosotros llamamos del paciente.
se nos complica un poco más con las portadoras, porque en las portadoras sí tenemos claramente una disociación entre el nivel del factor 8 y sus manifestaciones clínicas, pero bueno, eso es otro tema. Y otro comentario también es que si bien los pacientes que desarrollan inhibidor, que tienen hemofilia no severa, en general suelen tener un comportamiento de un inhibidor adquirido, le decimos nosotros, porque no llega a tener una inhibición completa de la actividad del factor. En general, nosotros lo que vemos es que los pacientes con hemofilia moderada que desarrollan inhibidor sí se transforman en pacientes con hemofilia severa, cosa que no es frecuente que lo veamos en pacientes con hemofilia leve. El paciente con hemofilia leve va a desarrollar un inhibidor, va a tener el inhibidor 15 unidades de Bethesda, pero ustedes van a seguir dosando factor 8 de 6%, 8%. ¿Sí? Ese comportamiento lo vemos en hemofilia leve, pero en hemofilia moderada no recuerdo un paciente que haya tenido hemofilia moderada, que haya desarrollado un inhibidor y mantenga su 2 o 3%. En general se transforman en severos y lógicamente la clínica pasa a ser distinta. O sea, realmente se comportan con un fenotipo severo y no con un moderado como el que venían teniendo. Paciente con hemofilia leve que desarrolla un inhibidor mantiene su fenotipo leve, es un paciente que en general no va a sangrar. El problema es el manejo de los eventos hemorrágicos. Lili, te hago una pregunta. ¿Encontraron en otros pacientes en el de la discrepancia el mismo cambio de aminoácido? No, este mismo cambio de aminoácido no lo encontramos por ahora en ningún otro paciente, pero como las hemofilias no severas o estas de cambio de aminoácido suelen ser recurrentes en una población, cuando lo volvamos a encontrar, vamos a avisar en el informe que este cambio de aminoácido estuvo asociado a una discrepancia y esperamos poder ayudar al manejo de paciente. Por eso, en la medida de las posibilidades, siempre cuanto más tempranamente se haga el diagnóstico genético, tenemos esa posible chance de anticiparnos a estos cambios digamos, ayudar, digamos, al manejo o al tratamiento de paciente desde el lado de la genética. ¿Alguna otra pregunta? Mirta. El reactivo cromogénico, que es caro, cada vez más difícil conseguir en la Argentina, ¿lo podemos guardar, frizar, alicuotar? ¿Hay alguna forma de hacerlo rendir? No, en realidad lo que tendrías que hacer es guardar los pacientes, frizarlos, no los pacientes, los plasmas, ¿no? Para poder hacer rendir, porque duran algunos un mes a menos 70, otros que se pueden congelar, pero que nosotros en nuestra experiencia no funcionaban bien. Yo uso una marca, yo uso Siemens ahora, que se puede dejar en la heladera y es bastante estable, pero los días que dice son pocos, 5 días. Entonces, lo mejor, o sea, cuando después no tenés tantos pacientes, lo mejor es alicuotar, guardar, si querés ahorrar, ¿no? Y estuve averiguando, no me dicen, bueno, precios, por supuesto, no me dijeron, pero salen entre 1,5 y 2,5 veces más, o sea, más del doble el cromogénico que el coagulométrico. Es eso, tampoco se puede guardar demasiado, es un tema. Sí. ¿Las prepagas y las obras sociales cubren la práctica? Se está trabajando con el CUBRA para el NBU que exista la práctica factor 8 cromogénico. Hoy por hoy vos haces un cromogénico y pagan exactamente igual que un coagulométrico. Bueno, en mi caso, los pacientes con hemofilia es difícil explicarles, salvo las adquiridas, que Derivo le muestra, explicarle que le tenés que cobrar una diferencia
para dosarle por otro método, porque bueno, los venís controlando de que nacieron con el coágulo métrico y de golpe. Entonces hay programas, gracias a Dios en hemofilia hay muchos programas que te ayudan a poder mejorar el diagnóstico o el tratamiento del paciente. Pero sí, así como mejoramos el diagnóstico, todos los nuevos tratamientos a nosotros a nivel laboratorio nos cambió la vida y también hay que buscarle la vuelta. Pero no, hoy por hoy el factor 8 cromogénico es particular. Y ahora para el monitoreo de los pacientes con los nuevos productos es necesario tenerlo, o si no tenés que tener reactivos de APTT de esta marca, de esta marca, de esta marca, y en los hospitales generalmente por licitación compran una sola marca, y ahora con las nuevas drogas como el EMI, Sisumab, también es importante tener el cromogénico, así que donde hay hemofílicos, pero después, claro, no sé cómo es el recupero de eso. Sí, no era la pregunta, pero volviendo al tema, es probable que en el interior los bioquímicos puedan hacer algo. En Capital el panorama puede llegar a ser peor porque esto del NBU y qué sé yo no lo respeta nadie. Así que... Sí, pero no te lo pagan. Factor 8 cromogénico. En el interior nadie en la provincia, en la provincia de Córdoba no se dosa cromogénico. Sí hay programas que lo tiene Emicizumab, donde vos podés derivar la muestra y dosar el factor 8, controlar los pacientes que tienen tratamiento con Emicizumab. Pero no, hoy por hoy nosotros en la provincia es la misma situación, me parece, en todo el país. Yo me refería no específicamente al cromogénico, me refería en general. No, la misma. Creo que a veces en algunas cosas aquí es peor. No, mi pregunta, me quedé intrigada con lo que comentaste, Daniela, de los inhibidores. Cuando vos decís quedan como severos los que son leves, ¿pero el inhibidor desaparece o es con el efecto del inhibidor que...? No te entendí, no comprendí bien eso. Los pacientes con hemofilia leve. Leve ya dijiste, Sí. los de moderada, que Cuando uno hace el dosaje del factor 8, en lugar de dosar el 2.4 o 3% que tenía al diagnóstico, ahora tiene menos del 1%. Pero siguen teniendo el efecto inhibitorio. Claro. Por efecto del inhibidor. Exactamente. Entonces, yo por eso digo, que no lo había comprendido. En general, las hemofilias no severas, los inhibidores suelen tener el comportamiento de un paciente con una hemofilia adquirida en donde no hay una inhibición completa. Sí, queda actividad residual del 8. Los pacientes con hemofilia moderada, al menos que desarrollan el inhibidor, y nosotros seguimos, en todos los casos sí hubo un efecto de inhibición completa y pasaron a tener una hemofilia severa con un inhibidor. Me refiero, no se dosó ningún factor 8 residual. Sí en las hemofilias leves, salvo o hasta que hacen, por efecto del tratamiento con factor 8 y el desafío del factor 8 exógeno, sí llega un momento, en algún momento hacen una reacción cruzada, hacen la inhibición del factor 8 endógeno y ese paciente pasa a tener una hemofilia severa. Pero eso es como en una segunda etapa y por eso la recomendación de siempre que se pueda a estos pacientes manejarlos con desmopresina y no con factor 8, siempre que se pueda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario final? Como comentario es destacar la importancia de los bioquímicos, ¿no?, en nuestra vida como hemostasiólogos. La importancia de, no solamente de que te entreguen un resultado al toque cuando uno quiere, con la ansiedad que nos caracteriza, sino de poder conversar y poder apreciar lo que las pruebas de coagulación nos dan, poder contarle al otro, mirá, este paciente me preocupa porque se comporta distinto, y darle la oportunidad que se luzcan las habilidades de nuestros hermanos.
Eso creo que es lo más importante para el trabajo diario, ¿no? Bueno, para nosotros también es súper importante la comunicación con los médicos. Y bueno, en el tema de hemofilia hoy, ¿qué le pasa al paciente? Que aunque está tratado, somos unos, digamos, como con el paciente, ¿no? Sí, también hablando del fenotipo de sangrado como bioquímica, me parece que tenemos que llegar a eso. Si tenemos, yo tengo la posibilidad de que veo a los pacientes, es una posibilidad grande. Entonces preguntar, muchas veces soy yo el nexo antes que el médico avisándole, mira, este resultado no me gusta para este paciente como estaba, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos buscar la vuelta? Una vez me acuerdo que Lucía Cordy te decía que las entrevistas las tenemos que hacer todos los que tenemos acceso al paciente. Si tenés acceso es muy importante preguntarle a ese paciente, como el caso de la mamá y la hermana que eran portadoras. Quizás mientras le sacas al paciente, le preguntas a la mamá, ¿y vos tenés alguna sintomatología? Y es cierto, minimizan, hay trabajos que dicen que ellas minimizan, primero porque su hijo la pasa peor, la portadora de hemofilia. Ella, ¿qué va a decir que sangra si mi hijo es renguito? O sea, o tiene una hemartrosis de rodilla. Entonces ahí ella minimiza su sangrado, que es muy importante. Entonces es importante la comunicación entre todos, entre el paciente, médico, bioquímico, si se puede, obvio. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.